Como les indiqué, en este momento les voy a hacer la resolución de la práctica evaluable número 4 correspondiente a estadística con RStudio. Entonces vamos a ir revisando cada uno de los enunciados de esta práctica. Lo primero que vamos a hacer es, abrir el programa R y voy a abrir la base de datos que es Gregoristas, que es la que con la que tuvieron que trabajar la práctica. Sí, ya la tengo aquí. Y también, bueno, yo hice un script, es decir, una sintaxis con las funciones con las que ustedes tendrían que haber trabajado. ¿Sí? Entonces voy a abrir para hacer mucho más rápido este video. Entonces, todas estas de aquí son las funciones con las que tuvieron que haber trabajado. Bien, en primer lugar, ¿qué les pedía la práctica? Ustedes tenían este enunciado de aquí, que decían que debían trabajar con el fichero llamado Gregoristas rdata, que es el que yo ya coloqué aquí en R. ¿Qué más? Luego tenían los diferentes ejercicios y cada uno de ellos puntuaba dos puntos. Entonces, el primer ejercicio desea hacer una tabla de frecuencias agrupada para la variable duración de la visita en horas. Entonces, antes de hacer cualquier enunciado, yo que les decía, lo primero que tenían que hacer es activar tanto las librerías con las que vamos a trabajar, que es Commander MISC y DESC, y también activar la base de datos, que en este caso es Gregoristas. Lo podían hacer desde aquí, activándolo desde Package, colocar el nombre de las diferentes librerías, ¿sí? O tranquilamente pueden colocar esta función que es library y entre paréntesis el nombre de la librería. En este caso pongo, por ejemplo, el nombre de la librería, las activo y también voy a activar la base de datos para poder empezar a trabajar con ella, ¿sí? Les decía que esto que aparece aquí en rojo pues solamente es un aviso. Entonces, ¿qué dice el primer ejercicio? Que vamos a hacer una tabla de frecuencias agrupada para la variable durada visita, que es duración de la visita en horas. A esta nueva variable agrupada le vamos a poner el nombre, durada visita guión bajo A. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues colocar por intervalos. Pero ¿qué dice aquí después? Que está resaltado. Razonar el número seleccionado de intervalos y el procedimiento utilizado. ¿Sí? Vamos a razonar el número. Entonces, yo en la parte inferior, yo he hecho aquí ya, resolví todo lo que es la práctica. Y entonces, por ejemplo, tengo acá. Vamos aquí primero. Razonar el número seleccionado de intervalos y procedimientos. Fueron pocas las personas que hicieron esta parte de aquí, así tal cual, poquísimas. Pero también hay que comprender que como, estoy consciente que solamente esto no sé si se encontraría solamente en el libro, pero de todas maneras yo hice válido independientemente el por qué, el número de intervalos que pusieron. Independientemente hicieron o no hicieron este ejercicio de acá. Para poder saber el máximo de intervalos, que dice la teoría, se tiene que obtener la raíz cuadrada del número total de observaciones, que en nuestro caso son 340 observaciones que tenemos aquí. Tenemos que obtener la raíz cuadrada de estas 340 observaciones y nos aparece este valor, que este valor corresponde al número máximo de intervalos con los que se puede trabajar. ¿Sí? Entonces, hasta 18 intervalos podemos trabajar para este número de observaciones. Entonces, algunas personas me ponían que utilizaban 5 intervalos porque era mucho más fácil poder visualizar los datos. Y si es verdad, porque por ejemplo, si es que yo pongo 25 intervalos, 25 clases, me va a salir, algunas clases, algunos intervalos y sin ningún dato, porque son demasiados intervalos. Entonces, mientras más corto también, a veces es mucho más fácil también poder visualizar entre los diferentes grupos. Como les decía, lo principal, lo mejor hubiese sido que hiciesen esto, sí, pero si no lo hicieron, como yo les digo, les hice igual yo válido, le puse la nota, pero aquellas personas que me pusieron, yo coloqué en esta función y colocamos 5 intervalos, ya que se nos hacía mucho más fácil poder visualizar los datos así. Con que pusieron esto, yo ya les puse la nota, con que hayan puesto esto. Ahora, esa parte ya está solucionada. Ahora, ¿qué nos dicen? Vamos a hacer una tabla de frecuencia ya conociendo el número de intervalos con el que vamos a trabajar. Vamos a hacer una tabla de frecuencias agrupada para esta variable que es durada visita. Que si nosotros vamos aquí
es esta de aquí, ¿sí? Durada visita. Entonces, a esta variable de aquí la vamos a convertir en una nueva variable. Entonces, ¿cuál es el nombre de la nueva variable? Durada visita guión bajo A. Entonces, para crear la nueva variable, ustedes tienen en el documento que les pasé sobre las funciones de R, ¿cuál es la función que pueden aplicar? Entonces, ¿cuál es la función? Esta de aquí, colocan aquí el nombre de la base de datos, que en este caso es queryistas, ¿sí? Esta función que es bin.var, que es para ver el número de clases o número de intervalos. Aquí colocan el nombre de la variable que van a modificar o la variable que van a convertir en las diferentes clases. Y aquí en donde dice bins, que yo les decía que era el número de clases que ustedes iban a colocar. En este caso son 5 intervalos que vamos a hacer, ¿sí? El método y las etiquetas, que serían nulo. Entonces, si yo le coloco aquí, pongo control enter, ¿sí? Ya se me va a crear una nueva variable aquí, pero lo primero que tengo que hacer antes de eso, que yo les decía, ¿para qué? Para que me reconozca la nueva variable, colocarle attach, ¿sí? Y se me actualiza esta base de datos, se me actualiza. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos después? ¿Qué nos pide que hagamos? Pues que hagamos una tabla de frecuencias agrupadas. Muchos me habían hecho solamente la tabla de frecuencias, pero de esta variable de aquí, que es de durada visita. Yo no les pedía eso. Aquí lo que se pedía es que se haga una nueva en una tabla de frecuencias agrupada para esta variable. Agrupada, es decir, que se va a trabajar con esta variable de acá, porque es en donde se van a encontrar agrupadas los datos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer con esta nueva variable que hemos creado, pues calculamos la frecuencia y estos son los datos que tenían que haber colocado acá, que son estos de aquí. Eso es todo. Y si querían colocaban el gráfico y ya. Eso era todo. Como les digo, para los intervalos tenían que haber hecho la raíz cuadrada del total de los datos que ustedes tenían, del total de las observaciones, que es esta de aquí. Pero como la mayoría no lo supo hacer, entonces lo que hice fue hacerles válidos. Pero tenían que haber puesto, porque aquí dice razone el número seleccionado de intervalos y el procedimiento usado. Muchos ni siquiera me habían puesto nada. O sea, y aquí lo que decías al final del que decía aquí. Los gráficos y estadísticos sin interpretación no puntúan. Y muchos me habían puesto hasta solamente capturas de esto, o sea, ni siquiera habían guardado o copiado la gráfica, o sea, tan sencillo que era copiar, solo me habían puesto las capturas y así, y sin ningún tipo de interpretación. A mí me tocaba ir adivinando los valores y ya por ayudarles con la nota, ¿sí? Porque esa hubiese tenido 0 esos trabajos. Entonces, eso es el primer ejercicio, el primer enunciado. El ejercicio 1, que es sobre la tabla de frecuencias agrupada, que ya la tienen acá, que es la que hemos obtenido aquí, con su gráfico. Si los que querían poner gráfico, los que no, porque al final de cuentas era la tabla de frecuencias que pedían y los intervalos que tenían que interpretar. ¿Sí? Eso era el primer ejercicio, así, de sencillo. Ahora el segundo ejercicio que dicen, calcule y comente las medidas de posición y dispersión y el gráfico de caja de la variable, ahora sí, de la variable durada visita, es la duración de la visita en horas, ahora sí esta. Calcule y comente las medidas de posición y dispersión y el gráfico de caja. Vamos por partes, primero eso, entonces, ¿con qué variable voy a trabajar? Con esta que es durada visita. Calcule y comente las medidas de posición y el gráfico de caja, las medidas de posición. Identifica y comenta cada medida de posición y dispersión. Entonces, el segundo ejercicio. Para las medidas de posición y dispersión, ¿sí? Si tú le colocabas la función num summary, control enter, aquí te aparecen las principales medidas. Tienes la media, la desviación estándar, el rango intercuartílico, tienes el mínimo, tienes el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil. El segundo cuartil coincide con la mediana. Tienes el valor máximo, y estos de aquí que sería el total, y el valores perdidos, que esos no se los toma en cuenta, ¿sí? Hasta aquí, estos de aquí son 7 ya. En total eran 10 que yo les iba a considerar, ¿sí? Entonces, hasta ahí son 7 y van colocando, que es esto de aquí mismo, lo mismo de acá. Entonces, la media, posición, ¿cuáles son de posición? ¿Cuáles serán de dispersión? Entonces, van la media. Entonces, la media, y dicen aquí interpretar.
comentar cada medida, tenían que haber comentado aquí al lado. Entonces pone la media 4,13. ¿Qué significa ese 4,13? ¿Qué significa? Estamos hablando de duración de la visita en horas, que significa que la media de los turistas de visita es de 4,13 horas, la media de visita de los turistas es de 4,13 horas, con una mediana de ¿cuántas horas? 3. Los cuartiles, el cuartil 1, ¿cuánto es el cuartil 1? Este, 2, el cuartil 2, este que coincide con la mediana, es decir, el cuartil 2, el cuartil 3, este que representa el 75% de los datos. ¿Qué significa el cuartil 1? Que el 25% de los datos o de los turistas, el 25% de estos, mantiene un tiempo de visita de 2 horas, el 50% de 3 horas y un 75% de 6 horas. ¿Sí? ¿Cuál era el tiempo mínimo que ellos tenían de visita? ¿Cuál era el tiempo mínimo? Casi que una hora. No llegaba ni a la hora. Y el máximo, pues 24 horas. Y así con todas las medidas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, para calcular el recorrido, si ustedes decían que aquí, por ejemplo, en R pueden, les sale por defecto, con esta función les aparecen estos 7 principales medidas de posición y dispersión. Pero si ustedes colocan aquí el num summary, pues solo lo único que van a agregar pues sería solamente el coeficiente de variación, pero faltarían más medidas. Entonces, eso lo hubiesen podido hacer tranquilamente calculándolo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual el recorrido? Pues ya tienen los datos principales. ¿A qué es igual el recorrido? Es igual a el valor máximo, o el recorrido también conocido como el rango, es igual al valor máximo. ¿Cuál es el valor máximo? Este, menos el mínimo, que es este. Entonces, ¿cuál es el recorrido? Este de aquí. El rango intercuartílico, que ustedes lo tienen aquí. La varianza, ¿a qué es igual a la varianza? Es igual a la desviación estándar al cuadrado. Es la varianza. La desviación estándar la tienen aquí y el coeficiente de variación aquí es igual a la desviación estándar para la media. ¿Sí? Entonces, esos datos, como les digo, son tan sencillos y yo sí les expliqué mismo en videos anteriores, cuando les indiqué del análisis de las principales medidas, yo les dije que aquí solo le arroja las medidas de posición y dispersión principales, pero si ustedes querían el resto tenían que calcularlas. ¿Sí? Y aquí que les pedía interpretar, pues tenían que interpretar. Luego, ¿qué dicen? Ya han calculado, ya han hecho, han calculado y han comentado las medidas de posición y dispersión, ya están. Hay que hacer el gráfico de esta variable. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el gráfico? Pues tenemos aquí, tenemos el boxplot. Entonces ponemos el boxplot, ponemos la variable, que es la que vamos a graficar. Si quieren le podían poner una leyenda, como ustedes querían. Entonces tenemos aquí esta gráfica, que es la que ya se encuentra aquí. Esta de aquí. ¿Sí? Y ahora, ¿qué dice? Ustedes ya tienen la gráfica, eso es lo que les pide hacer la gráfica de cajas, nada más, el diagrama de cajas. Ahora, ¿qué dice? Identifica y comenta cada medida de posición y dispersión, eso ya lo hicimos. ¿Hay algún dato atípico? Entonces, del gráfico que ustedes tienen aquí, le está preguntando si hay un dato atípico. Ustedes visualmente pueden observar que realmente sí hay valores atípicos. ¿Cuántos hay? Pues serían 1 y 2 valores atípicos, ¿verdad? Si hay valores atípicos, ¿qué les piden que hagan? Hacer los cálculos oportunos para saber, solamente para saber qué datos son o no típicos. Es decir, que les piden los cálculos, que hagan los cálculos de los datos que son o no son atípicos. ¿Sí? Les decía que cuando yo hacía los videos, eso era un complemento de la parte teórica. No significa que yo en los videos ya les estoy dando toda la asignatura, porque no es así. Es un refuerzo los videos que estamos haciendo, ¿sí? Para el componente práctico. Pero ustedes previamente pues deben revisar también la parte teórica. ¿Cómo ustedes pueden saber si los datos son atípicos o no? No es solo coger, yo sé que visualmente ya si le pongo después de 1, 11, de 12 mayores o que me tome solo menores a 12, yo sé que estos ya me los descarta, pero la cosa no es así. Para poder tener un resultado óptimo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues si vamos aquí, ustedes aquí mismo estuve viendo que tienen también cómo calcular
aquí, del recorrido intercuartílico, ¿sí? Aquí clarísimo tienen en el tema 4, ¿qué dice? El recorrido intercuartílico se puede utilizar para detectar valores atípicos. Los valores que salen fuera de este rango se consideran atípicos. ¿Cómo calculo el mínimo? Esto, que es el cuartil 1 menos 1.5 por el rango intercuartílico, que es el valor mínimo permitido para poder trabajar, y el cuartil 3, el valor máximo permitido es el cuartil 3 más 1.5 por el rango intercuartílico. Eso es lo que tenían que hacer. Entonces, ¿cómo lo van a calcular aquí? ¿Hay datos atípicos? Sí, hay datos atípicos. ¿Cómo puedo saber si son valores atípicos? Pues fácil, para poder saber el mínimo, el cuartil 1 menos 1,5 por el rango intercuartílico. ¿Cuál es el rango intercuartílico? Aquí está, aquí mismo le sale el rango intercuartílico, que es 4. Pero si no en tal caso, ¿cómo se obtiene el rango intercuartílico? ¿A qué es igual el rango intercuartílico? Es igual al cuartil 3 menos el cuartil 2, que en este caso sería el cuartil 3, el 75%, que sería 6, menos el 25%, que sería el cuartil 2, que es 6 menos 2, 4. Ese es el rango intercuartílico, este 4 que está aquí. ¿Sí? Entonces aquí sería el cuartil 1. ¿Cuál es el cuartil 1? El cuartil 1 es 2, menos 1,5 por 4, total me sale menos 4.81, ese sería el valor mínimo que se encontrará aquí debajo, permitido, porque a partir de un valor menor a menos 0.481 sería considerado un valor atípico. Luego para el valor máximo tenemos el cuartil 3. ¿Cuál es el cuartil 3? Pues el cuartil 3 es 6. 6, aquí en cambio ya no es menos, es más 1.5 por el rango intercuartílico, ¿sí? Entonces, ¿qué valor sale aquí? Sale 12. 12, ¿qué significa? Que cualquier valor superior a 12 ya se considera un valor atípico. Eso era todo lo que se estaba pidiendo. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Hay algún valor atípico? Hacer los cálculos oportunos para saber qué datos son, si los datos son o no son atípicos. Eso era todo. Varias personas hicieron esto, ni para decir que no se han dado cuenta, porque como eso les digo, tenían que haber revisado, aquí está, aquí, en el tema 4, está aquí, ¿sí? Para poder visualizar si hay o no hay valores atípicos. Algunas personas no lo hicieron, pero mientras tanto algunas personas hicieron todo el procedimiento que se hace para poder eliminar estos valores. A esas personas les puse un parámetro o les agregué algo en el parámetro de calificación. Pero hay personas que no hicieron nada, obviamente tendrían 0. ¿Sí? Pero aquellas personas que al menos se tomaron la molestia, o sea, solo tenían que hacer esto, pero aquellas personas que se tomaron la molestia en eliminar, ¿sí? En eliminar los valores atípicos y nuevamente calcular las medidas de posición y dispersión, pues a aquellas personas les puse algo en la nota, ¿sí? Obviamente no la misma nota que aquellas personas que sí realmente hicieron lo que se les pedía. Eso es para el ejercicio 2. Ahora para el ejercicio 3 es más fácil. Represente con los gráficos, identifique qué tipo de variable es, de qué tipo de variable se trata y comente la variable. Comente la variable. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues la tabla es un tipo de variable cualitativa nominal, se puede hacer un gráfico de barras, una tabla de frecuencias. ¿Sí? Pues ya está aquí la tabla de frecuencias. Para aquellos que solo, como dice aquí gráfico, pues si no me ponen la tabla de frecuencia y van directamente al gráfico, no hay ningún problema. Si ponen el diagrama aquí de sectores también, porque puede ser un gráfico de barras o un diagrama de sectores, entonces no hay ningún problema. Cualquiera de los dos se podría hacer. Y aquí está bien claro, comente la variable. Algunos solo me han puesto esto, ya por esto, o sea, sin ninguna interpretación, ya les baja la nota. Decía bien claro que tienen que interpretarse todo, entonces, ¿cuál es la interpretación? Así de sencilla, que en esta gráfica se puede observar que la mayor parte de los turistas, o que su mayoría de los turistas, un mayor porcentaje, que es el 96,76% de los turistas, no visitan los museos. Aquí es no, se me cortó aquí, no visitan los museos, ¿sí? Eso es lo único que pedían, eso ya eran 2 puntos. Pero algunas personas ni así, ¿sí? Y algunos, a la mayoría, no ponían la interpretación, la mayoría. Luego tenemos el ejercicio 4, que también es fácil.
¿Qué dice? Aquí yo les decía que era tipificación. Varias personas me preguntaron, Alicia, que no sé cómo hacer. Le digo, revisa bien en la página tal del tema 4. ¿En dónde está la página? Ustedes van aquí al apartado de tipificación. Aquí está, tipificación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Esto era lo que tenían que hacer. ¿Qué les pide? El valor menos la mediana. El valor medio es menos la media para la desviación estándar o la desviación típica. ¿Qué es esto de aquí? Vamos, tenemos dos comerciales distintos. Tenemos el comercial A y el comercial B. El comercial A tiene una nota media de satisfacción de ¿cuánto? De 9,7. En un concesionario con una media de 9,2. Entonces sería 9,7, que sería el valor, menos la media, que es de 9,2. Dividido para la desviación estándar. Y aquí mismo dice, y una desviación típica de 0,7, dividido para 0,7. ¿Cuál es el resultado? 0,7. Vamos con el segundo trabajador. El segundo comercial tiene una nota de 8,5 en un concesionario con una nota de 8,3. Entonces sería 8,5 menos 8,3 dividido para la desviación estándar, que es de 0,4. Nos da un resultado de 0,5. Ahora la pregunta es, ustedes tienen que hacer este cálculo, y aparte les hace una pregunta. ¿Qué comercial está más bien valorado en comparación con el conjunto de sus compañeros? Entonces, ¿cuál de los dos está más bien valorado? Pues sería el comercial A. Eso es todo. Y ahí ya son 2 puntos, ¿sí? Y algunos ni siquiera hicieron este ejercicio y teniendo acá, y aquí todavía les ponen hasta con un ejemplo, pero bueno. Finalmente tenemos el ejercicio 5, que tenía varios apartados. Entonces, en el ejercicio 5 dice, a 50 aspirantes de un lugar de trabajo determinado se les ha sometido una prueba. Las puntuaciones obtenidas han sido... Aquí, para los que me han puesto, por eso le dejé aquí en discreta. Para los que me han puesto discreta, les paso como discreta. Pero hacer una nota, hacer una puntuación, una nota, estamos hablando de una calificación, también puede considerarse como una variable cuantitativa continua, porque puede obtener varios valores. Por ejemplo, no puede ser solamente 6, también puede tener 6.5, 6.25, puede tener 4.2, 9.8, ¿sí? Es una variable cuantitativa continua, pero a los que me han puesto aquí discreta, por eso la dejé aquí, a los que me han puesto discreta no hay ningún problema, igual tuvieron la nota, ¿sí? ¿Qué me dice? Vamos a hacer que de qué tipo de variable se trata y justifique la respuesta. Esto que está aquí es lo que ya hicimos en los ejercicios anteriores, que yo todavía les subí los videos, así tal cual. ¿Cómo hicimos? Que es el ejercicio 5. Entonces, ¿qué es lo que nos pide aquí? Las puntuaciones. Entonces, ¿cuáles son las diferentes puntuaciones? Entonces, ¿cuántas tienen 1? ¿Cuántas veces se repite el 2? ¿Cuántas veces se repite el 3? Lo que ya hicimos en ejercicios anteriores, lo mismo. Entonces, creamos la variable. Luego, ¿qué hacemos? Para el literal A y el literal B me sirve esto. Porque, ¿qué me dice? ¿De qué tipo de variable se trata? Pues ya les dije, puede ser cuantitativa continua, discreta. Si que han puesto discreta, pues no hay ningún problema. Justifique la respuesta. Construya la tabla de frecuencias, indicando frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ustedes al colocar con la función frec de la variable, pues ustedes ya tienen ya el literal B también, una parte, porque le está pidiendo, presente los datos en un gráfico de barras. De aquí tranquilamente ya tienen la literal B, que es el gráfico de barras. Pero ahora para la frecuencia, si ustedes se dan cuenta, tienen la frecuencia absoluta y tienen la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta, perdón, y la frecuencia relativa. Pero también, ¿qué me pide? Me pide la frecuencia absoluta acumulada. Algunos me habían hecho esto, me habían hecho la frecuencia relativa acumulada, igual les pasé. No hay ningún problema. Pero si hablamos de frecuencia absoluta acumulada, pues sería de la frecuencia absoluta, sería esto. Esta es la frecuencia absoluta. Esta sería la frecuencia relativa y aquí se calculó la frecuencia relativa acumulada. Pero igual, como les digo, igual les pasé. A los que habían hecho esto o a los que habían hecho esto. Se les pasó igual, se les puso la nota. ¿Sí? Luego, ¿qué pide? Representar los datos en un diagrama de barras. Estamos hablando de datos, yo quiero también frecuencias absolutas, o sea, si la frecuencia y también quisiera el porcentaje de lo de acá arriba. A los que solo me hicieron eso también tienen la nota. ¿Sí? Pero a los que hicieron los dos gráficos, pues tenía que haber sido tanto en frecuencias como en porcentajes. Esto, nada más.
Y para los porcentajes, ¿cómo hacían? Que eso también ya fue en los ejercicios anteriores que ya les dije cómo tenían que hacer, que era para el bar plot, que ponían esta función, corregían las puntuaciones, multiplicaban por 100 y dividían para el número total de casos. ¿Cuántos casos eran aquí? 50. Eso era para poder obtener como porcentajes. ¿Sí? Luego, ¿qué tenemos? Luego tenemos para el literal C. ¿Qué nos pide? Calcular la media y la mediana. Entonces, si nosotros aplicamos la función numSummary, como les decía, nos va a arrojar, nos va a dar los principales medidas de posición y dispersión, que son las que tenemos aquí, las principales. Aquí, ¿qué nos está pidiendo únicamente? Algunos solo me han hecho la captura así y ya nada más. O sea, a mí me tocaba ir adivinando a ver qué valor era. Yo sé que obviamente es obvio, pero yo le estoy pidiendo que calculen, le estoy pidiendo que me coloquen. La media es tanto, la mediana es tanto, el primer cuartil es tanto. No yo tener que ir buscando por cada lugar para saber. Hasta algunos solo ni siquiera me habían puesto literales, sino que me habían puesto una gráfica y aquí unos datos y ya, nada más. Pero de todas maneras les hice válido. ¿Sí? Entonces me pide la media y la mediana. Les recuerdo, para el examen ya no va a ser así. ¿Sí? Para la práctica, por eso mismo les estoy diciendo, si yo les pongo aquí literales es porque tienen que poner una respuesta a este literal que está aquí. Algunos solamente me habían puesto el ejercicio 5 y una gráfica aquí y unos datos aquí. ¿Pero a qué corresponden todos esos datos? ¿Sí? Si yo les pongo por literales es porque tienen que ir respondiendo cada uno de los literales. Entonces, desde ahora mismo les estoy diciendo, si yo veo que algunos nuevamente me ponen todo ahí, todo mezclado, que es hasta difícil de poder ir revisando, yo no les voy a y les voy a bajar la nota. ¿Sí? ¿Así está bien hecho? Sí, pero a mí me toca ir buscando a ver en dónde está tal resultado. Si yo les pongo por enunciados, por literales, es porque yo quiero que me contesten, o que me vayan contestando por cada literal. Entonces, si aquí me dicen calcule la media y la mediana, entonces, ¿cuál es la media? Yo sé que aquí está 5,78, pero yo quiero que aquí me coloquen cuál es la media. Entonces, la media es de tanto y la mediana es de 6. ¿Sí? Calculen los cuartiles, lo mismo. ¿Cuál es el cuartil? 1. Sería 5. El cuartil 2, que coincide con la mediana, es 6. Y el cuartil 3 sería el 7. ¿Qué me pide? Calcule el recorrido, o conocido como rango. Entonces, el recorrido intercuartílico, el rango intercuartílico y la desviación típica o también la desviación estándar, conocida. Entonces, si estamos aquí, vamos a calcular el recorrido o el rango, ¿a qué es igual? Es al máximo menos el mínimo. ¿Cuál es el máximo? 10. ¿Cuál es el mínimo? 1. Entonces sería 9. ¿Qué más? Tenemos el rango intercuartílico. ¿A qué es igual? Ustedes ya le tienen aquí el rango intercuartílico. Pero si no lo tienen, si lo hicieron por ejemplo en Excel, ¿a qué es igual? Al valor, al cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces sería 7 menos 5, 2. Y la desviación estándar que ustedes ya la tienen aquí. ¿Sí? Y eso sería la resolución, o sea, de todo el ejercicio. Como les dije, tuvieron una semana. Yo sé que también han tenido otras asignaturas y que también se les ha dificultado, pero realmente algunas personas no han hecho ni el mínimo esfuerzo por poder entregar esta práctica bien. O sea, y ni siquiera por entregarla. Porque como les digo, o sea, si yo les pongo aquí, o sea, algunos, al menos yo he visto, hay personas, no todos, pero hay personas que realmente se han dedicado en hacer la práctica y que han ido paso a paso realizándolo, pero asimismo hay personas que no les ha dado, o que no les ha importado y han puesto todo ahí como vaya, ¿sí? Si es el resultado, bien para ellos, pero si no, también. Entonces, esto sería la resolución de la práctica número 4. Como les digo, tener por favor, considerar lo que yo les he dicho respecto a la presentación del trabajo. Yo sé que para el examen no van a tener el mismo tiempo que para la práctica, obviamente no, pero no les cuesta nada ir poniendo las respuestas bajo el literal que se está pidiendo. Si por ejemplo yo aquí les pongo un literal del ejercicio 5, por ejemplo, yo les pongo aquí este literal, espero que me pongan debajo de este literal de lo que yo les estoy pidiendo, pues su respuesta. Y no que me eliminen todos los literales y me pongan no sé qué tantas respuestas y yo tener que ir adivinándoles. ¿Sí? Entonces hasta aquí el video, espero que les sea de ayuda y que por favor les pido revisen principalmente, como les digo, revisen para la parte teórica de los temas 1 al tema 6, principalmente del tema
del tema 4, sí, que les voy a tomar más, me voy a enfocar más en eso, en el tema 4. En los otros temas no me voy a enfocar tanto, o sea, no va a ser mucho, o sea, si es que va a ser, no va a ser cosas tan difíciles tampoco, o sea, complicadas como ya les indiqué. Y del documento de RStudio, pues no va a ser mucho, solo lean una vez es suficiente, pero de RStudio no se va a considerar casi nada, ¿sí? Más sería de los temas 1 al tema 6 y principalmente el tema 4. Y para la parte práctica que les decía, de por favor revisar el video de Excel que ya les pasé y que espero que también les haya servido. Y este video de aquí, bueno, que es de las respuestas y también tienen en el Moodle, tienen colgados los diferentes videos, tanto el compañero Alex como los que yo les pasé. El compañero Alex va un poquito más, se puede decir, detallando un poco más las cosas. Yo en cambio fui directamente a qué análisis pueden ir haciendo para cada una o para determinado tipo de variable, ¿sí? Entonces, por favor, considerar y espero que les vaya muy bien.